Hola, soy Florencia y soy hija de padres sordos. Una de las preguntas que me han hecho es sobre si la lengua de señas es la misma en todos los países. Bueno, no es la misma en todos los países, ni siquiera es la misma lengua en un mismo país, como por ejemplo Argentina. Hay regiones en que se habla de una forma y otros que se hablan de otra forma. Es como si fuese el acento, o sea, como cuando un cordobés habla con un tono, bueno, lo mismo pasa con las señas. Hay algunas señas que son típicas y propias del lugar. En Argentina, una de las primeras personas que vino y fue un cura católico, que fue a nuestro país a poder enseñar lengua de señas. Por eso muchas de las lenguas de las señas que se hacen en Argentina tienen origen en Italia o se dicen igual en italiano. O sea, en todos los países, aunque hablen el mismo idioma, como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, hablamos todos español, estamos más o menos en una misma región, pero aún así las señas no van a ser las mismas. Sí, van a ser muchas parecidas, pero no las mismas. Por ejemplo, Chile. Un argentino dice Chile y los chilenos dicen Chile. Entonces, estamos hablando de la misma palabra y se refiere a un país, pero cuando hacen las señas es diferente, es distinto. Uno puede entender a otras personas de otros países, aunque hablen la lengua de señas de su país y en otro idioma, a pesar de no saber el idioma del que se habla. Grafico o hago un ejemplo. En 2003 yo vivía en Estados Unidos, yo sé hablar inglés, y sé hablar español y sé hablar lenguaje de señas. Sé 3 idiomas, podríamos decir. Cuando en el 2003 yo estaba allá, mi papá vino de Argentina a visitarme y fuimos a la Universidad de Gallaudet. La Universidad de Gallaudet es la única universidad que hay en el mundo de sordos, donde los profesores son sordos, los alumnos son sordos, etc. Estando una vez ahí en la universidad, eh, mi papá se encuentra con un amigo que él hablaba inglés y hacía señas en inglés, ¿no? O sea, que hablaba en su propia lengua. Mi papá habla lengua de señas argentino y habla argentino o español. Y yo puedo hablar de las 4 versiones, digamos, puedo hablar 3. ¿Qué me pasaba? Cuando yo quería hablar con el norteamericano en inglés, no me salían las señas porque no sé lengua de señas en inglés. Me salía naturalmente, es como que me afloraba el español y hablarle en lengua de señas en español. Entonces tenía un cortocircuito tal en la cabeza que en definitiva era como que tenía que hablarle a mi papá y decirle qué dijo y mi papá me traducía qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que me estaba contando. En definitiva, el intérprete entre este sordo norteamericano y yo era mi papá, porque lo que había, el común denominador entre ellos era la lengua de señas. Al yo saber inglés, es como que se me interfería en la mente tener que hablar en inglés, pero las señas eran de otro idioma. Entonces, eso era lo que se me cruzaba. Quizás debería haber dejado fluir la lengua de señas en español y me hubiese entendido perfectamente como lo entendía mi papá. Quiero rescatar con esta historia que la lengua de señas, en el fondo, aunque las señas no sean las mismas que en todos los idiomas o en todos los lugares, hay algo que es universal, hay algo que hace que entre ellos se entiendan. Hay un congreso en Suiza donde va gente de todo el mundo y hay alguien que habla, una persona que expone en suizo y va a hablar el lenguaje de señas de su país, va a haber alguien que va a interpretar, existe una lengua de señas universal, existe, muy pocos lo conocen, o sea, o algunos sordos lo conocen, pero es algo que se usa puntualmente para convenciones o para cosas internacionales, si no, no es lo común y lo normal usar. Hay algo en este idioma que es universal, que no tiene que ver con cómo gesticulo, sino que hay una mirada, un darse cuenta, un notar, hay algo en lo expresivo que hace que me pueda dar cuenta como sordo o como alguien que conoce la lengua de señas de un país, poder acceder a la lengua de señas de todos los países, por más que no sean cada una distinta. Espero haber contestado la pregunta y cualquier cosa me siguen preguntando más cosas, comentarios o
qué les pareció interesante, qué les pareció que quieren saber más. Seguiré haciendo más videos. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir.